Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos con Maneta Tolien, quien es diseñadora, quien es escritora y también es miembro de la Fundación Libre, es columnista e investigadora de nuestra humilde fundación, a quien estamos más que agradecidos a todos los socios que nos apoyan y nos permiten llevar adelante este proyecto. Hoy vamos a estar hablando con ella de un tema que por ahí pasa tan desapercibido, pero es que es más que importante tener presente: la posmodernidad. Así que sin más preámbulos, queremos justamente agradecer la presencia de esta invitada de lujo en nuestro humilde canal para que nos desarrolle en efecto qué es la posmodernidad, dónde está la ruptura con la modernidad y cómo esto desemboca luego en ideas tales como el progresismo, la idea de liberación, esta suerte de progreso indefinido, para que finalmente ella cierre con una conclusión y poder luego hacer todos los análisis pertinentes. Sin más preámbulos, bienvenida Mané y muchísimas gracias. ¿Qué tal, Horacio? Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a empezar un poco con una idea general acerca de la posmodernidad, porque, a ver, es imposible no preguntarse sobre la posmodernidad porque es una época que estamos viviendo, ¿no? Hay un montón de análisis hechos, hay un montón de teorías, es una época bastante compleja, bastante caótica. La primera aproximación, como ya sabemos, empieza con Lyotard. Él plantea en el año 79 que la posmodernidad es la causa de la modernidad, ¿no? Y de los 4 relatos más importantes: el socialismo, el capitalismo, el cristianismo y la ilustración. A mí me gustaría incluso hacer un análisis a nivel lingüístico, ¿no? Del término ya de posmodernidad. El prefijo post ya nos está indicando que es lo que viene después de la modernidad, pero es algo que ni siquiera se está definiendo por sí mismo, ¿no? No tiene una propia sustancia, no es lo que es, sino lo que dejó de ser, esa modernidad que dejó de ser. En la antigüedad uno siempre habla de las épocas, ¿no? del barroco, del romanticismo, de la modernidad, como sustantivos propios, ¿no? Que se definen a sí mismos. Pero la la posmodernidad es lo que viene luego de la modernidad sin una sustancia. Es como un tiempo muerto, una transición entre la modernidad que ya terminó y a lo mejor algo que viene después, que no sabemos qué es lo que es o el transhumanismo o la desaparición, no lo sabemos. Incluso uno puede pensar la relación entre modernidad y posmodernidad como la del miembro fantasma, ¿no? La modernidad es a la posmodernidad lo que el miembro fantasma es al cuerpo, ¿no? Amputamos a la modernidad, nos sacamos de encima todos estos relatos y todo este peso, pero de alguna forma es como que la modernidad sigue presente, ¿no? Como un fantasma ahí que está acechando, como el miembro que falta, que de alguna forma está como conectado con la mente y sentimos su presencia. Entonces, haber perdido esta parte de la historia es como estar en el postoperatorio, ¿no? La operación ya sucedió, es el punto cero de la ruptura y nosotros estamos en todo lo que viene después, que seguimos sintiendo esas secuelas. Ahora bien, cuando uno habla de la posmodernidad, siempre habla de ruptura y de deconstrucción con el pasado, lo que lleva a un escepticismo y a una pérdida de ilusión con el futuro, ¿no? Lo que se rompe, ¿no? Si se imagina algo que se quiebra, ¿qué sucede con las partes? Quedan totalmente despegadas, desplazadas, desparramadas por doquier, salidas de su centro, ¿no? Y sin tener ninguna referencia. Y si la modernidad era el antropocentrismo, por ejemplo, ¿no? Luego del teocentrismo, en la posmodernidad perdemos el antropo y perdemos el centro, porque incluso hasta la idea del hombre está puesta como en juego, ¿no? Ya no tiene la referencia original. Y uno habla siempre del regreso del hombre y del regreso de los derechos humanos, pero es en realidad una regresión de todo esto. Incluso el escritor francés Baudrillard siempre tiene una frase muy interesante que dice: Dios ha muerto, el hombre ha muerto, la economía ha muerto, Marx ha muerto, la historia ha muerto, solo queda el caos de las apariencias, ¿no? Esto es la posmodernidad, es como de algún modo pensar en cómo empieza el desorden de las cosas, cómo es que algo se desordena, cuando pierde su idea, cuando pierde el espíritu que la organiza. Entonces, cuando la modernidad se olvida de sus relatos, se olvida de su causa, queda totalmente arrojada al vacío, ¿no? Queda totalmente arrojada a la indeterminación. Entonces, ahí comienza la confusión de nuestra sociedad. Una sociedad que perdió su pasado, perdió todas sus funciones, ¿no? El pensamiento, la religión, la biología, el arte, la estética, la genética, la historia. Habiendo perdido todo esto, ¿hacia dónde vamos?
porque es una sociedad que al haber perdido el pasado pierde también el futuro. Entonces, lo que pasa en este contexto de posmodernidad es que también hay una cuestión lingüística muy importante. Es que seguimos utilizando ciertas palabras como si significaran lo mismo, pero significan totalmente lo contrario. Esto es un poco como la neolengua de Orwell, ¿no? Entonces no hay que confundir progreso con progresismo, libertad con liberación y igualdad con igualitarismo. Empecemos por la igualdad, por ejemplo, ¿no? Que es un tema bastante actual. Esta histeria de liberación que estamos viendo hoy en día, ¿no? Esta epidemia de la liberación, como me gusta llamarla a mí, porque además tiene un contexto viral que es bastante acorde, nada tiene que ver con las ideas de libertad de los griegos, ¿no? De la Ilustración. Su naturaleza no es ontológica, es ideológica. Digamos, si uno se lo pone a pensar, la libertad es universal, la liberación es global, y ahí ya hay una diferencia, porque aunque universal y global se utilicen como sinónimos, lo universal es un sistema de valores que iguala por lo alto. En cambio, lo global es un sistema de valores que va por lo bajo, ¿no? Baudrillard llamaba esto la disneyificación del mundo, ¿no? Es como de lo global, de lo que solamente se expande pero que no está teniendo un sistema de valores alto. La libertad también tiene que ver con el orden simbólico del individuo, tiene que ver con su finalidad, con su autodeterminación. La liberación va más allá de los límites del hombre, va más allá de sus referencias, de su naturaleza. Y el hombre libre se piensa a sí mismo y con eso piensa al mundo. El hombre liberal es pensado por el mundo. Y ahora bien, cuando el hombre está totalmente liberado, ¿no? El hombre posmoderno, que ya perdió su pasado, perdió su futuro, perdió sus referencias, ¿en qué situación se encuentra? ¿En qué se vuelve su vida? Se vuelve la búsqueda constante de su identidad. Y que se quede tranquilo, porque toda la macroestructura, la macroingeniería global, se va a encargar precisamente de esto, de, junto con las leyes del mercado, de entender a la identidad como una mercancía, empezar a construir como todo un sistema alrededor. La identidad se va a volver un capital, se empieza a generar una nueva área de producción que es la industria de la identidad, ¿no? La identidad se vuelve una mercancía. Se manufactura, se vende, se compra, se cambia, se actualiza, ¿no? Sobre todo hoy en día que todo se vuelve como muy líquido. Y todas estas luchas de liberación, todas estas luchas contra la represión y demás, junto con el consumo, cristalizan este imperativo categórico de la época que es ser uno mismo. Porque cuando estos derechos de las masas se juntan con los intereses del poder, la libertad y la identidad se van a volver capitales para poder ser explotados. Lo mismo sucede con los conceptos de progreso y de progresismo, ¿no? Primero, para entender al progreso uno tiene que ir incluso a la historia, ¿no? Sobre todo a la época en donde el progreso era el valor cardinal de la humanidad, la Ilustración. Para el orden epistémico de la Ilustración, el progreso era el motor de la historia. Digamos, la historia, como la física, tenía una ley fija, irreversible, universal, y el progreso era esta línea recta que llevaba el progreso de la humanidad. Hoy en día, el orden, o mejor dicho, el desorden de la posmodernidad, primero que no tiene historia, se anuló la historia como concepto. Y segundo, que todos los acontecimientos están totalmente disparados de su órbita. Digamos, todo sucede de manera viral, de manera caótica. Tampoco es casualidad que lo viral sea una forma tan común en lo posmoderno, ¿no? La reacción en cadena, todo lo que crece por fuera de sus fines, desordenadamente. Y así uno puede pensar, sí, el progreso era el motor de la historia, pero no tenemos historia. ¿A dónde va a parar el progreso? ¿Qué sucede con el progreso? Y ahí aparece nuestra versión políticamente correcta, nuestra versión 2.0, que se llama progresismo, justamente, ¿verdad? Que toma la bandera de la libertad, toma la bandera del humanismo, de los derechos humanos y demás, pero es eso en realidad una apariencia. Porque incluso aunque se hable de una resignificación del marxismo,
lo que hace en realidad es tomar solamente la forma de la dialéctica, ni siquiera toma el contenido, ¿no? Es como decía Lind, traduce el marxismo económico a un marxismo cultural, que es un marxismo, no es de derechos humanos, esto no es una lucha de derechos humanos, son derechos o inhumanos o desechos humanos o derechos inhumanos, porque con derechos humanos no tienen, la verdad, mucho que ver. Incluso, lo interesante es que todas estas luchas contra la hegemonía patriarcal o global se terminaron convirtiendo en otra forma de hegemonía. Esa es la paradoja de todo el sistema, porque incluso cuando uno analiza el marxismo original o la rebelión del proletariado, era la rebelión de una mayoría contra una minoría capitalista burguesa. Hoy en día vemos todo lo contrario. Es una minoría que se está queriendo imponer sobre una mayoría. Y ahí está la gran diferencia también. Incluso hay un sistema polar, porque es una minoría LGBT, feminista y demás, que opera gracias a otra minoría, que son las élites globales y los lobistas, y toda la población que queda en el medio, la mayoría verdadera, nosotros, estamos totalmente anulados. Digamos que todo este sistema, toda esta transhegemonía, llamémosla, toda esta transhegemonía es un sistema travestido como los individuos a los cuales protege. Porque disfrazada justamente de libertad, de derechos humanos y de igualdad, está tratando de imponer un sistema que deconstruye totalmente el orden natural de las cosas. Y ahora bien, el progresismo como tal, además de todas las amenazas que tiene, creo que lo que es más peligroso acerca del progresismo es que trabaja con dos aspectos. El primero es el dogma y el segundo es el relativismo. Estas dos formas son las que destruyen el orden epistémico del ser humano. Digamos, ninguna puede llevar al conocimiento. El progresismo primeramente es dogmático, porque niega el orden natural de las cosas, niega la biología, está en un oscurantismo total con todas estas políticas de género que ya sabemos que se están llevando a cabo. Por otro lado, impone la culpa innata, ¿no? Esto se vio mucho en Estados Unidos con la supremacía blanca, esto de ya tener culpa por haber nacido de un cierto color de piel, con un cierto color de piel. Y por último, la cultura de la cancelación, que poco difiere de la Inquisición. Y por otro lado, tenemos el relativismo. ¿Por qué? Porque el progresismo cae en el relativismo total porque niega cualquier tipo de esencia. Todo es una construcción social, todo es conductismo puro, no hay esencia humana, incluso se derrumba totalmente la integridad de la totalidad del ser humano. Fukuyama, por ejemplo, hablaba del factor X. Esta era la idea de entender al humano como más que la suma de sus partes. Digamos, es esa misma totalidad lo que le da el sentido al ser humano. Entonces, cuando los progresistas empiezan a plantear una relación arbitraria entre, por ejemplo, el cuerpo y la autopercepción de uno, ¿no? Esto de los genitales ya no determinan el género, como si fueran dos cosas totalmente diferentes, se está deconstruyendo al ser humano como totalidad. Son abortistas también, ¿no? Porque como entienden al embrión humano como una suma de células, no pueden entender la indivisibilidad que tiene en realidad ese ser humano. Digamos, la razón por la cual un embrión humano no evoluciona en un tomate es precisamente porque en cada una de sus células está inscripta esa potencialidad humana. Y negar eso es justamente negar la indivisibilidad del hombre. Lo más interesante de todo esto es que se están queriendo defender derechos naturales con bases antinaturales. Porque incluso la idea del derecho hoy en día no tiene nada que ver con lo trascendental y con lo divino que tenía que ver antes. Y además es una generación que solamente está hablando de sus derechos, no están hablando de sus obligaciones. Es bastante fácil pedir constantemente cuando uno tampoco aporta su parte a la sociedad. Y ante todas las cosas, me parece que una de las mayores amenazas que trae todo esto es el terrorismo contra el pensamiento. Porque hoy en día pareciera que la revolución más grande que puede hacer uno es pensar diferente, ¿no? Que es un riesgo que podemos tomar, pero que es el principio de toda revolución de verdad y de toda evolución.
Abajo en la descripción vamos a dejar todas las redes de Mané, vamos a dejar los artículos que ha escrito para la Fundación Libre y también su página web para que estén siempre pendientes de lo que ella va subiendo en forma periódica. Recuerden también apoyarla, tanto como han apoyado este canal, apoyarla a ella también en sus sitios, para que de esta manera el pensamiento de gente que se anima a desafiar el progresismo y que se anima a romper las barreras de la posmodernidad tenga más visibilidad y paulatinamente la sociedad empiece a reaccionar y despertar. Sin más que agregar, muchísimas gracias a todos.